Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos, Padre, estamos en este momento que nos permitas nuevamente, Padre, estar reunidos bajo el precioso nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús, que nos permitas, Padre, nuevamente mediante esta plataforma, Padre, poder conectarnos, poder escuchar nuevamente tu palabra, pedirte, Padre, que tú nos des corazones abiertos, que nos des, Padre, la necesidad, Padre, de escucharlo, que nos des la necesidad, Padre, de poder entenderlo y sobre todo, Padre, aceptarlo para nuestras vidas y poder poner en práctica este mensaje, Padre. Pedirte, Padre, que tú nos mantengas con conexión de internet para que no se corte el mensaje. Pedirte que nos mantengas eh, en, eh, en estado de atención, Padre, para poder escuchar el mensaje y sobre todo poder entenderlo, Padre. Pedirte por aquellos hermanos, Padre, que tienen algún problema de salud, que tú puedas obrar en sus cuerpos, que puedas restablecerlos pronto. También, Padre, problemas laborales, problemas de vivienda. Tú conoces la necesidad que está pasando tu pueblo, Padre, y lo ponemos en tus manos sabiendo que es en el mejor lugar donde puede estar, sabiendo, Padre, que tú nos vas a responder a su debido tiempo. Por ello, Padre, confiamos en ti y descansamos en ti también, Padre. Dejamos esta reunión en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? No sé si me escuchan bien. Sí, Agus. Buenísimo. Yo no voy a prender la cámara para no consumirles el internet, ¿sí? Si me escuchan bien, con eso estamos bien. Vamos a tener una pequeña reflexión. Le decía a Lucho que es cortito, solamente una reflexión sobre Éxodo 39. Vamos a repasar, ¿sí? Un poco este capítulo y vamos a tener un pensamiento cortito, ¿sí? Haciendo base en dos reflexiones. Veíamos en el capítulo 39 de Éxodo, tenemos el detalle de cómo el Señor le mandó a Moisés que se fabrique el efod, ¿sí? Del verso 2 al 7 tenemos cada detalle, ¿no? Vemos en el versículo 2 que dice, hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul y la púrpura, el carmesí y el lino con labor primorosa. Hicieron hombreras para que se juntasen, y sigue detallando al detalle, realmente al detalle, totalmente minúsculo, cómo el Señor quería que fabriquen este efod, ¿sí? Del versículo 8 hasta el versículo 21, no sé si ustedes tienen la división en sus Biblias, tenemos el detalle del pectoral, ¿sí? El verso 8 dice, hizo también el pectoral de obra primorosa como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Sigue detallando el versículo 10, dicen, gastaron en él 4 hileras de piedras, la primera hilera era un sardio, un topacio y un carbuncio, perdón. Esta era la primera hilera, la segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante, la tercera hilera un jacinto, un ágata y una amatista, la cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe, todas montadas y encajadas en engastes de oro. Y sigue, como decíamos recién, detallando todo el detalle de cómo debían construirlo, cómo debían hacerlo. Por otro lado, tenemos en el verso 22 al 31 otras vestiduras sacerdotales. También el versículo 22 dice, hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. Después sigue detallando el verso 25, hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto, alrededor, entre las granadas, una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor en las orillas del manto, para ministrar como Jehová lo mandó a Moisés. Después, en el verso 32,
tenemos también un detalle de cómo Moisés inspecciona el tabernáculo, ¿sí? Y cómo fue ese trabajo, ¿no? Ese trabajo de liderazgo, ese trabajo de control sobre las personas que estaban en este trabajo, en este servicio a Dios, fabricando, tejiendo, construyendo, ¿sí? Todo el detalle del tabernáculo, las vestiduras, las telas, las basas, las columnas, los trabajos en metales, ¿sí? Hasta el verso 42, ¿sí? Del 32 al 43, perdón. Y el versículo 32 dice, así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y después da un detalle, ¿no? De todo lo que estaba listo. Dice, y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa con todos sus vasos, el pan de la proposición, y sigue mencionando todo lo necesario, ¿sí? Todo lo que Dios había planificado, todo lo que Dios había dado a Moisés en el diseño de este tabernáculo. Yo tengo un comentario en mi Biblia que dice lo siguiente. Déjenme que los encuentro. Sobre el verso 32, ¿sí? Del capítulo 39, el verso 32 dice, así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y este comentario dice, al fin se completó el tabernáculo hasta el último detalle. Dios estaba profundamente interesado en todo. El creador del universo estaba interesado aún en las pequeñas cosas. Ahora, fíjense, vamos a hacer un salteado, ¿sí? En este capítulo y vamos a leer con esta perspectiva, ¿sí? Lo que dice este capítulo. El creador del universo estaba interesado aún en las pequeñas cosas. El verso 7 bien, el verso 7 dice, y las puso sobre las sombreras del efod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. No de otra forma, ¿no? Todo lo que se hizo a la hora de diseñar y construir y fabricar el efod fue todo como Jehová lo había mandado a Moisés. Ni cosas de más ni cosas de menos. El verso 21 dice, y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase el pectoral del efod, que parece hasta a propósito, ¿no? El detalle que tiene el verso 21. Me hace pensar en cuando tenemos a veces esos jefes que nos dicen, ¿podés hacer esto cuadrado? Vos le decís, bueno, lo voy a hacer cuadrado, y se quedan al lado tuyo esperando que lo hagas cuadrado y van mirando todo el proceso para asegurarse de que eso salga cuadrado, ¿no? Esa imagen se me viene a la mente. Fíjense el detalle, ¿no? Ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase el pectoral del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Estaba todo pensado. Estaba todo en el diseño del Señor. El verso 31 dice, terminando ¿sí? El detalle de las otras vestiduras sacerdotales, dice, y pusieron en ella, vamos a leer el 30, dice, hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello, santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Otra vez lo mismo. Y el verso 32. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron.
Y el verso 43, el último versículo del capítulo, dice, y vio Moisés toda la obra. ¿Cómo habrá estado Moisés, ¿no? Cuando se terminó el tabernáculo? De haber recibido los diseños de cada cosa por separado y empezar a recibir, ¿sí? Todas las partes, las cosas ya diseñadas, cosidas, tejidas, fabricadas. Y dice el verso 43, y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Como Jehová le había mandado a Moisés. Fíjense, al menos en lo personal, me llamó mucho la atención esta repetitiva frase, ¿sí? En este capítulo. Como el Señor le había mandado a Moisés, y quizá a nuestra lectura puede ser un poco pesada, quizá la lectura de este capítulo, porque tiene mucho detalle, ¿sí? Cosas que quizá tenemos que investigar un poco para saber cómo eran las costumbres, ¿sí? Cómo se tejía, cómo se cosía, cómo se fabricaba, con qué herramientas habían. A simple lectura quizá nos falta información para entenderlo. Ahora, a este nivel de detalle, todo se hizo conforme a lo que el Señor le había dicho a Moisés. Entonces vemos, como decíamos al principio, un Dios interesado en todo, interesado incluso hasta el último detalle. Ahora, vemos quizá problemas grandes, ¿no? Vemos quizá situaciones incontrolables a nuestro parecer y decimos, no sé, pienso en un huracán, pienso en una tormenta muy grande, de mucho daño, y digo, qué increíble que nuestro Dios, con solamente la palabra, pueda frenar todo esto, que a nuestro parecer es inmenso. Ahora, ese Dios, con tanto poder, con todo el control, con toda la soberanía, también está interesado en las pequeñas cosas. ¿Cuántas veces no pedimos a Dios cosas que consideramos de antemano que son insignificantes para Él? Que quizás son importantes para nosotros, pero no se las pedimos, porque dudamos, porque decimos, no lo voy a molestar con esto. Ahora, vamos a leer en Mateo, ¿sí? Y acá donde vamos a la primera reflexión, Mateo capítulo 10. El Señor Jesús está preparando a los discípulos, ¿sí? Advirtiéndoles que los van a perseguir, ¿sí? Y el versículo 27, bueno, el versículo 19, ¿sí? Para hacer mención de lo que el Señor les venía diciendo, dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que habla en vosotros. Y dice lo siguiente, y ustedes díganme si no está más actualizado, ¿no? El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Sí? No es que por perseverar vamos a ser salvos, sino se trata de acciones, sino que lo que quiere decir es que va a ser evidente, ¿sí? El que persevera va a ser evidente, va a ser tangible, ¿sí? Que es una persona salva. Ahora, el versículo 27 dice, los que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, díganlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y dice el verso 29,
¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, sin que el Señor lo sepa. Verso 30. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Con algunos tiene más trabajo, con algunos, como nosotros, tiene menos trabajo, ¿no? Valga el chiste. Pero el verso 31 dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Fíjense lo que decíamos recién. El creador de todo interesado en los detalles. Ni siquiera nosotros mismos sabemos cuántos cabellos tiene nuestra cabeza. Ahora, el Señor sí lo sabe. Y no se cae uno, dice, no cae un pajarito sin que el Señor lo sepa. Ahora, ¿cuál es mi preocupación entonces? ¿Sí? A esto voy con el pensamiento. ¿Cuál es mi preocupación de hoy en día? ¿Mi trabajo? ¿Me preocupa el trabajo? ¿Me preocupa mi iglesia? ¿Me preocupa si me voy a casar o no me voy a poder casar? ¿Me preocupan mis compañeros de trabajo o de estudio? Si son buenos, si son malos, son buena influencia, mala influencia. No sé cómo predicarles a mis amigos. Estoy buscando desesperadamente un progreso en mi vida y no lo puedo encontrar. Me preocupan las enfermedades, me preocupan los robos que sufrimos día a día o que vemos, me preocupan los riesgos que hay en la calle o quizá incluso dentro de la casa. Tengo miedo de las decisiones, de las elecciones que tomo mientras pasan los años de mi vida. Me preocupa mi noviazgo. Me preocupa toda esta corriente de pensamiento que nos oprime como iglesia, como cristianos, que cada vez más parecemos más tallados a mano para el mundo, retrógrados, ignorantes, fanáticos. Me preocupa que me traten así. Me preocupa mi proyección de vida, qué voy a hacer cuando sea grande, mi familia, mi trabajo, mis objetivos. ¿Qué nos preocupa? Así como pensábamos en el principio de este mensaje que este Dios, creador de todas las cosas, está interesado en los detalles, nosotros somos, como dice la Biblia, valemos más que muchos pajaritos. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y así como el Señor sabe cuántos cabellos hay en mi cabeza, cuántos pajaritos caen a tierra, también tiene cuidado de nosotros. También tiene cuidado de todas nuestras preocupaciones, de nuestros miedos. Entonces, quedarnos con esta idea, ¿no? El mismo Dios que diseñó el tabernáculo, con todas las referencias espirituales que tiene cada una de las cosas, que pensó en el detalle para que Él mismo sea glorificado, también ese mismo Dios que no cambia, dice Santiago, que no cambia, no hay sombra de variación ni en lo más mínimo, también está pendiente 24/7, 365 días al año de lo que pasa en nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Entonces quedémonos con esta idea, Dios sabe. Todo eso que a veces nos da vuelta en la cabeza, que no sabemos hacia dónde ir, qué decisión tomar, si hablar, si no hablar, si Dios sabe. Y sabe absolutamente todo. Entonces, que podamos descansar en esta reflexión, ¿sí? En lo que su palabra nos demuestra que es un Dios de detalles, ¿sí? Ahora, también veíamos en el capítulo 39 de Éxodo, volvemos, que el verso 3 del capítulo 39, al final, vamos a leerlo completo, dice, y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino,
con labor primorosa, de primera calidad. El verso 8, hablando del pectoral, dice, hizo también el pectoral de obra primorosa como la obra del efod. Al mismo nivel, con la misma exigencia de detalle, de perfección. Después, en el verso 23, vemos que dice, vamos a leer el 22, dice, hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul, verso 23, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura, para que no se rompiese. Ahora, pensemos rápido. ¿Qué es lo que nosotros compramos y se rompe? ¿Cómo lo consideramos? 1000 palabras podemos decir. Malo, berreta, mal hecho, no sé, barato, si se quiere. Ahora, fíjense el fin que tenía ese detalle que estaban haciendo en esta vestidura sacerdotal, ¿no? Un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese, lo que nos da a entender también de que estaba bien hecho. Estaba hecho con una entrega buscando la perfección en lo que se hacía. Ahora, otra cosa que a mí lo personal me llamó la atención es el verso 28. Vamos a leer el 27. Dice, igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Asimismo la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. Ropa que quizás no se veía, que iban debajo de la túnica. Estaban hechos de lino torcido, con la misma perfección, con la misma entrega. Algo que nadie lo veía, quizá. No dice, y los calzoncillos de, no sé, algo que haya en ese momento, quizá, así nomás. Del mismo material. Sigo el pensamiento, ahí volvemos a eso. El verso 37 dice, las lamparillas, viene detallando así todo lo que estaban entregando Moisés, que era parte del tabernáculo, que estaba todo, ¿no? Dice el 37, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden, no se las dieron así nomás, se las dieron en orden, como iban. Dice, y todos sus utensilios, no le dieron la mitad, no faltaba ni siquiera uno, o medio, o uno estaba roto, no, estaban todos. Yo sé que puedo ser redundante en lo que estoy diciendo. El verso 39 dice lo mismo. Dice el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios. Verso 40. Las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios del servicio del tabernáculo. Todos. Vemos un nivel de servicio en las personas que trabajaron para el Señor, cumpliendo con el diseño, cumpliendo con el detalle, cumpliendo con la exigencia, haciendo algo digno de lo que Dios merece. El verso 42 dice, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda obra. Y yo quería dejar otra reflexión en base a estos detalles. Que podamos pensar, o al menos fue lo que me pasaba a mí cuando leía este capítulo, cómo está mi servicio a Dios. No digo mi vida, mis decisiones, digo lo que yo hago para el Señor. Si bien mi vida completa
está en servicio a Él, muchas veces quizá cerramos puertas, ¿no? Y dejamos acceso a la pieza, el comedor y la cocina y el resto lo manejo yo. Sin entrar en esa charla quizá un poco más larga, poder pensar en el tiempo que yo dedico al Señor, ya sea en casa, sea en mi trabajo, sea en la iglesia, sea un ministerio visible o quizá lo que leíamos en el verso 28, ¿no? Algo que quizá no lo ve el resto de la gente. ¿Cuántos trabajos, cuántos servicios hay en la iglesia que no se ven y se hacen con honra, se hacen con perfección? Que podamos cada uno reflexionar en esto, ¿no? En este detalle que cierra el versículo 42, que todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, los hijos de Israel lo hicieron en conformidad, estaban a la altura, estaban a la altura de lo que Dios esperaba de Moisés. Moisés cumplió un liderazgo y el resto de los hermanos, el resto del pueblo, cumplió una tarea asignada. Pero tanto el uno como el otro entregaron su servicio con total perfección. Dedicaron su tiempo, dedicaron sus capacidades. No, yo no hago esto porque no soy muy bueno con esto. Y ahí me quedo. Y no intento, y no me perfecciono, y no aprendo, no me intereso. No se me viene nada a la mente, ¿no? Yo puedo decir, no, mira, a mí a veces los acordes no me salen muy bien, entonces no me animo a tocar algunas canciones y bueno, eso. Y lo dejo ahí. Y cuántas veces tuve el tiempo de sentarme en casa y decir, a ver cómo es esta canción, a ver, voy a investigar, voy a aprender, voy a interesarme, porque lo que estoy haciendo no es solamente aportar una linda melodía a la iglesia, es un servicio al Señor. Y así como lo que yo hago, como lo que hace María haciendo el pan, que todos comemos, que lo disfrutamos, que se toma el tiempo de hacerlo, que se acuerda. Ahora, tantas cosas que se hacen en la iglesia, que cada uno en nuestro lugar, en nuestra responsabilidad, en nuestro servicio, podamos pensar y reflexionar si nuestro servicio al Señor está en conformidad, como dice el verso 42, a las cosas que Jehová nos pide, a las cosas que el Señor espera, a las cosas que el Señor merece. Esa era la reflexión en el día de hoy. Espero que se haya entendido. Vamos a orar y después lo dejo a Lucho con lo que queda de la reunión. Padre, gracias por este día de vida que nos regalás, gracias porque podemos estar conectados en un día tan complicado para el Internet. Entendemos, Padre, que estás al control de todas las cosas y nos permitiste también poder estar en este lugar, en este Zoom. Te agradecemos por tu palabra, Señor, te agradecemos porque somos desafiados, Padre, porque somos movidos a reflexionar, a reconsiderar nuestra vida, a reconsiderar nuestro servicio. Te rogamos que nos des inteligencia, que nos des sabiduría, Padre, para poder tomar buenas decisiones respecto a esto, Padre. También rogarte que nos bendigas a cada uno de los que estamos acá, los que no se hayan podido conectar o estén de viaje, quizá. Que, Señor, puedas hablar a nuestros corazones, Padre, que puedas darnos de tu paz. Entendemos que muchas veces nos preocupamos por cosas que consideramos que para ti no son significativas, pero nos dejas tan en claro, Padre, que estás en los detalles, que estás pendiente de cada una de las cosas minúsculas que pasan en nuestra vida, a nuestro alrededor, y queremos rogarte por esas cosas, Padre, por esas cosas que quizá pensamos que son pequeñas y nos afectan mucho, que podamos encontrar de tu paz, que podamos encontrar de tu dirección, y sobre todas las cosas, Padre, luego de esta reflexión, de cada uno en nuestros hogares, en nuestro corazón, en la intimidad contigo, podamos volver a mirarte a ti, Padre, y poder ser agradecidos por tener tu presencia con nosotros, por tener tu palabra, Señor, porque nos pone cara a cara, como dice tu palabra, frente a un espejo para
considerar aquellas cosas que no están bien. Señor, te rogamos que nos sigas bendiciendo, que nos sigas protegiendo como hasta ahora. Dejamos todo en tus manos, rogándote que nos sigas acompañando. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias, Agus. Vamos a pasar a nombrar los motivos. No vamos a pasar el himno porque estoy también muy complicado de internet y se les va a cortar mucho. Iba a pedir el 426, que creo que bueno, por la guía del Espíritu se acoplaba al pensamiento. Voy a leer este himno, dice: para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Y como decía Agustín y como veíamos el sábado también, el pueblo hizo todo conforme a lo que dijo el Señor. Guardaron sus mandatos, fueron obedientes a Él y pudieron finalizar la obra como Dios lo había mandado. Dice la segunda estrofa: cuando vamos así, como brilla la luz, en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, se obedecen y esperan a Él. Quien siguiera a Jesús ni una sombra verá. Y esto es lo que decía Agustín: Dios sabe, Dios está con nosotros. Quien siguiera a Jesús ni una sombra verá, si confiado su vida le da. Ni terrores, ni miedos, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, tantas cosas que nos suceden a diario. ¿Y por qué no verá esto? O lo verá, pero hay algo mucho más grande, porque dice: pues lo cuida su amante Señor. Y la última estrofa dice: mas no habréis de alcanzar sus tesoros de amor si rendidos no vais al Señor. ¿Por qué? Porque su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Agradecemos al Señor por su palabra, que ha sido clara, muy concisa. Vamos a compartir los motivos. Y no sé si, Hugo, ¿tenés buen internet? ¿Se escucha bien? Perfecto, bueno, entonces comparto los motivos y Hugo finaliza con una oración. Bueno, tenemos los motivos de hoy, los generales que siempre compartimos: familias de la iglesia, cada miembro que compone este cuerpo, en el servicio, como nombraba Agustín, en lo que hacemos, el poder estar unidos para poder predicar el Evangelio, familiares inconversos que todos tenemos, familias que todavía no conocen o no se deciden por el Señor, la crianza de los niños, los hermanos mayores, recordamos Eli, Norma, Eli, tantos hermanos que sufren dolencias, pero vemos también la mano del Señor sobre ellos, salud de cada uno, trabajo, estudios, se está terminando el año, cada uno pone en balance el trabajo, y bueno, vienen finales en los estudios, así que estemos orando por los hermanos que rinden, y bueno, agradecer sobre todo porque todos tenemos salud. Fue un año complicado con el COVID, pero gracias a Dios podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado Dios. Oramos por los jóvenes, y en los motivos especiales tenemos a Tamara y a Mariana con sus embarazos. Cada vez está pronta la venida de estas criaturas, así que sigamos orando para que Dios siga acompañando los embarazos. La salud de mi mamá, para que el Señor la cuide, la restaure, esté con ella como hasta ahora. Y como motivo especial tenemos la finalización de actividades. Ya tenemos confirmada y están avisados los padres: este sábado se va a entregar invitaciones. El 5 de diciembre, domingo, y el 12 vamos a tener las escuelitas en Casilda, una a la mañana, otra a la tarde, así que estemos orando por la asistencia y por que esto se pueda realizar de la mejor manera. Reuniones de predicación también van a llegar a su fin, ya se va a confirmar la fecha, pero tuvimos el domingo pasado una reunión de predicación, así que orar por las almas que han escuchado el Evangelio. Este viernes tenemos la finalización de reunión de matrimonios, así que también orar por esto, para que Dios guíe todo y por qué no pueda ir a algún matrimonio que todavía no conoce al Señor. Y bueno, este domingo vamos a tener actividad adolescentes, no va a ser el sábado, va a ser el domingo a la tarde, probablemente en el río, así que también estar orando por esta actividad que está dando sus frutos, y bueno, seguir orando por los chicos. Así que Hugo va a tener una oración y luego finalizamos la reunión. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, se escucha bien. Perfecto. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, estar conectados, viéndonos los hermanos, escuchando tu palabra, orando,
Nos es una gracia, Señor, aún a la distancia, estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejar de congregarnos, tanto más cuanto vemos que el día del Señor se acerca. Padre, gracias por tu fidelidad y cuidados, como escuchamos, porque has provisto en todo detalle, en toda circunstancia, en cada necesidad. Agradecemos por las noticias de Florencia, de Eli, pedimos por su salud nuevamente para que tú sigas obrando y restaurando todas las listas, Señor, que siempre tenemos presentes de jóvenes, de actividades, las actividades que finalizan, el año que ha pasado tan rápidamente, una señal más, Señor, de que los días son acortados por causa de los escogidos y nosotros esperamos al Salvador que viene pronto. Pedimos que todo esto que escuchamos hoy sea una alerta para disponer en nuestro corazón, hacer todo lo que podamos para tu obra, para tu gloria, en toda la perfección que tú pides. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada familia, a cada hogar, y te agradecemos por esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.